que se están entrando al vivo, así esperamos unos minutitos y comenzamos, ¿te parece? Sí, totalmente. Vos ahí estás viendo, por cómo pusiste la pantalla, las personas que van entrando para poder ir leyendo los comentarios. Sí, ahí está. Bueno, es un gusto comenzar otro miércoles la conversación, ¿no? Venimos sosteniendo, creo que es el número... ¿Escucharemos, Fernando? ¿Me escuchás? Por ahí medio cortado, pero ahí te escucho bien, ahora sí. Yo te escucho bien. Bueno. Avísame cuando te escuche cortado. Dale. Bueno, antes de comenzar y presentarlo a Fernando Ceballos, quisiera hacer un pequeño comentario sobre la noche de los bastones largos. Fue un 29 de julio de 1966, en el que hacía unos meses que había sido derrocado el gobierno de Ilía, había asumido la dictadura de Onganía, la dictadura militar de Onganía, y a los pocos meses intervinieron las universidades. Y el gesto de la intervención de la universidad fue literalmente que la policía entre a las universidades públicas. Situación que estaba planteada desde 1918 como limitante, ¿no? La idea de la autonomía universitaria, si una de las cosas significa es que no hay otra autoridad dentro del espacio universitario en la Argentina público que no sean las autoridades elegidas por la misma universidad. O sea que no hay posibilidad de que esté la policía adentro de la facultad. Bueno, y bastones largos se llama porque entraron a los bastonazos y hubo más de 400 detenidos, muchos heridos y heridas de gravedad. Y un dato curioso es que todos los archivos fotográficos de la entrada de la policía a las universidades han captado y han guardado en la memoria la Facultad de Psicología de la sede de Independencia de la que hoy es nuestra Facultad de Psicología, y que en esos años era la Facultad de Filosofía y Letras. Y entonces es muy llamativo, la fachada de nuestra facultad está igual como en el 66, los pasillos de Independencia donde estaba la policía, si ustedes entran en cualquier buscador y buscan imágenes de la noche de los bastones largos, van a reconocerlos. Nuestras escaleras, nuestros pasillos, nuestra fachada. Bueno, quería hacer una mención sobre eso. No sé si de eso querés decir algo, Fernando, o paso directamente pero supongo que algo podés decir sobre eso también. No, comparto cada palabra de la que decís, y obviamente son épocas negras de nuestra historia. Que bueno, vale la pena recordar para que no vuelvan a pasar, ¿no? La universidad, el saber se transforma en hegemónico, ¿sí? Y aparece toda la potencia, por así decirlo, de la crueldad, ¿no? En su máxima expresión. Federal de esos años es el edificio que habitamos habitualmente, que hoy no estamos ocupando, ¿no? De alguna manera hemos sido desalojados de ese edificio por la pandemia y no por la dictadura, pero es conmovedor ver las fotos de ese edificio, de esos años, esos estudiantes, los cuerpos de esos jóvenes de aquellos años saliendo con las manos en la nuca, apoyando las manos en la nuca
desalojar la facultad, vigilados y golpeados por la policía que estaba hacia un cordón al costado de la salida, ¿no? Bueno, la conversación de hoy es con Fernando Ceballos. No sé cómo yo lo conocí a Fernando Ceballos a través de un libro. Hoy creo que nos conocimos así, a través del manicomio. Me dejaste el libro, no nos vimos en esa ocasión en relación. Fue contacto con el libro y inmediatamente surgió una relación que tiene un nombre fundacional, esa relación que ahora después voy a mencionar. El libro se llama El Manicomio y creo, Fernando, que es del 2009 o la edición es del 2009, la que tengo de la Universidad de Córdoba. Claro, 2010, y 2009, 2010 y 2011 se hace otra... La segunda edición. Exactamente. Y en realidad no fue por el manicomio. Fue en un congreso de madres que vos tenías un espacio alucinante que duraba todo lo que duraba el congreso, todo lo que duraba el día en el congreso. ¿Te acordás de ese espacio? Sí. Había que dejar algo de expresión artística, por así decirlo. Claro, sí. Los que llegaban podían hablar. Era una mesa ininterrumpida. Ajá. Y quienes llegaban a la mesa a hablar tenían que dejar algo ahí como un testimonio de esa palabra. Y yo acababa de emocionado, acababa de publicar mi primer libro que se llama Palabras de Enfermería. Te lo dejé ahí. Claro, no, Palabras de Enfermería, sí, tenés razón, fue así. Pero no nos vimos esa vez. No nos vimos y a partir de ahí surgió después lo del manicomio. Claro, que eso ya fue por mail entonces. Exactamente. Sí, fue así. Y ahora, hace un rato hablábamos, Fernando tiene inédito por publicar un libro que estuve leyendo en estos días que se llama Oficiando la Profesión, Clínicas Cimarronas del Cuidado. Y bueno, me parece que yo te decía, Fernando, un libro muy importante que tendríamos que apoyar esa publicación. Y de ahí surge la otra cosa que creo que nos aproxima, que es la idea de cimarrones, ¿no? Yo elegí 3 palabras bueno, no sé si decir más cosas, que naciste en Córdoba se debe haber notado ya por la tonada que podía observar. Y que... Sí. No, que nací en Córdoba y hace desde el 2004 que trabajo en la provincia de Santa Fe y del 2008 que estoy viviendo, primero en Rosario y ahora desde el 2015 en el norte santafesino, en la ciudad de Reconquista. ¿Y qué hiciste? Vicentín está. Claro, Vicentín. Y que has desarrollado una práctica en enfermería en distintos hospitales y sobre todo en hospitales psiquiátricos y tenés, porque decir enfermería es decir un contacto, una cercanía con el dolor que también creo que nos acercó, ¿no? Es esa práctica de la que vamos a hablar ahora. Porque decir enfermería es decir algo que, por un lado, sobre todo, no sé, en quienes estamos en este momento en esta conversación, ¿no? Pero es una práctica que, por lo menos habría que decir, ha sido desestimada por un mundo académico.
y por un mundo de las profesiones sí que la desconocen, y sobre todo la desconoce en la universidad, ¿no? Y que tal vez esta conversación y nuestra cercanía fue también el como curar una herida de la clínica, ¿no? Esa separación profesionalistas que hay en la clínica hospitalaria y que además están transitadas por el poder y las jerarquías. Yo quería decir esa experiencia tuya de la práctica, de esa práctica muchas veces nocturna, silenciosa, pero al mismo tiempo del cuerpo a cuerpo, si se pudiera hablar así, ¿no? De la ternura a la ternura. Y a veces de la hostilidad a la hostilidad también, ¿no? Sí, es interesante lo que trae Marcelo, porque por ahí, por muchos, sobre todo desde la salud mental, somos considerados como custodios de la locura y muy funcionales a lo manicomial, ¿sí? Y bueno, y a partir, y en otros lugares, como en el Hospital General, ha cambiado mucho eso, pero eso todavía sigue. Seguimos todavía con una mirada desde el resto de los profesionales como subalternos, ¿no? Claro. Eso yo creo que está cambiando, pero bueno, son muchos años que tuvimos ese lugar, que nos dieron ese lugar y que tomamos ese lugar y habitamos ese lugar, ¿no? Entonces, cuesta mucho desarroparse ahora y habitarlo de otra manera, ¿no? Entonces, digo, esto también quiere decir que traemos de la clínica, ¿no? Como los aportes de la clínica que podemos hacer es solamente desde la subalternidad, ¿no? O sea, andá y poné la inyección, ¿no? O en el hospital, no solamente eso, andá y poné, en el hospital psiquiátrico, por ejemplo, no es solamente eso, sino andá, poner la inyección y sujetalo, o ponerlo en la sala de aislamiento. No, digo, todas cosas que tienen que ver con una orden superior, ¿no? Sí. Está bien incluso que utilices la idea de subalterno, la idea de lo subalterno, ¿no? Que incluso podría poner, ahora que lo estamos diciendo, la idea de un mundo con planos subalternos incide en el colonialismo como mundo subalterno, en el patriarcado como situaciones subalternas y en el campo de la salud, ¿no? Habría que pensar ese mismo lugar, ¿no? Del colonialismo, el patriarcado y la medicina como construcción de planos de jerarquías y el mundo de los subalternos, que se expresa también una cosa más, que se expresa también en lo salarial. Es decir, la expresión de los peores pagos, ¿no? Los que son los que reciben la peor paga, también es como el correlato de la idea de lo subalterno. Se hace sentir ese lugar con la orden, con la sanción, con el desprecio y con el salario. Sí, si bien, insisto, está cambiando y en eso se está avanzando, todavía sigue esa práctica vieja, ¿no? Casi sutilmente. Y esto, ¿no? Lo médico, vos bien traes lo del patriarcado, lo médico desde lo masculino y la enfermera, ¿no? La enfermera de lo femenino, porque tiene que ver con el cuidado, obviamente, y el cuidado tiene que ver con lo femenino, ¿no? En este sistema capitalista, básicamente. Entonces, y tiene que ver con
con el salario también, porque precisamente el cuidado no es considerado un trabajo, ¿no? Entonces, bueno, también viene de ahí. Claro, la idea del cuidado Gracias como que lo le pagamos. Claro. La idea del cuidado como lo subalterno mismo, me parece que... Tal cual. Bueno, en tu próximo libro hay un trabajo sólido, fundamental, sobre la idea, sobre la apropiación de la idea del cuidado, ¿no? Sí, la idea es darle otra vuelta a eso y empezar a tomar palabras que muchas veces desde nosotros, los enfermeros, pero en general, pero desde los enfermeros, yo por ahí lo pensé como un libro más para enfermería, ¿no? Pero bien podría ser, digamos, servir para todos, o para aquel que lo quiera leer. Y poner palabras que por ahí hasta tienen mala prensa, como decía Ulloa, ¿no? Hablar de la ternura, de la hospitalidad, de la política, ¿sí? En el cuidado. Por ahí nosotros lo reconocemos solamente, el sistema reconoce el cuidado desde la técnica, ¿no? Entonces, somos tan funcionales al sistema, en este caso al modelo médico hegemónico nosotros, ¿no? Que terminamos dispensando técnicas y no produciendo cuidados, ¿sí? Y confundimos esto, ¿no? Yo siempre digo que un cuidado puede tener una técnica o no, ¿sí? Pero un cuidado no es una técnica, es algo que uno aprende ahí en relación con el otro, que esto lo íbamos a discutir, ¿no? Si es con el otro, si es con, ¿no? Esto que vos decías. Lo que podemos anticipar, Fernando, que ahora vamos a ir trabajando algunos relatos donde va a aparecer también la idea de cuidado. Yo creo que va a sorprender a quienes nos están escuchando por las astucias. Como que se corta, Marcelo. Se corta ahora las suavidades de esos cuidados. ¿Me escuchás bien? Hola. Sí, medio. Ahí está. Bueno, para no hacerla tan larga, yo quería decir, y están preguntando cómo se llama tu libro. Del libro que estamos hablando y que está por salir, se llama Oficiando la profesión, clínicas cimarronas del cuidado. Bueno, yo quería presentarlo a Fernando también a través de 3 palabras y ya entramos en los relatos de Fernando. Una palabra que ayuda a que nos presentemos es la idea de linderidad, que es una palabra que la vi escrita en la dedicatoria que me hiciste al libro Los manicomios. Y quiero decir que linderidad, nosotros nos tratamos con Fernando como de linderos. ¿Qué tal lindero? Un abrazo lindero. Es decir, usamos esa fórmula y yo le decía a Fernando que yo me di cuenta que solo entre nosotros la usamos. Yo no uso esa palabra, no la usé más, ni la uso con nadie. Y que entre nosotros significa como una contraseña de quienes nos encontramos trabajando en situaciones límites, por decir así. En la frontera. Linderos como cercanos y contiguos en el límite. Y creo que la clínica que ahora vamos a escuchar de Fernando es una clínica del límite, de lo lindero, de lo fronterizo, del borde. Y en ese punto me siento muy cercano, siempre me sentí muy cercano a vos, Fernando, y quiero decir que la palabra que habla de esa cercanía es linderos, o la linderidad, como deseo también, de una cercanía en la frontera del dolor.
La otra palabra con la que quiero presentarlo a Fernando es una palabra que inventa Fernando y que a mí me pareció que era hora que alguien la inventara, que era una palabra que hacía falta tener, que es la palabra desalmadero. Desalmadero, que es esa construcción entre loquero y desarmadero. Me parece la inventa Fernando, está en su libro El manicomio. Me parece que quienes estamos en la Facultad de Psicología tendríamos que hacer un seminario sobre la idea del manicomio como desalmadero. Y otra palabra que inventa Fernando, que inventaste vos y que me parece que es una gran invitación al pensamiento clínico, es la idea de la clínica cimarrón. La palabra cimarrón, como sabemos, alude a esas criaturas esclavas que se escabullían del patrón, del amo, por los campos, para conquistar como sea la libertad. Es una palabra que tiene esa tradición de lucha, de resistencia, de emancipación y sobre todo de insistencia, aun cuando no hay condiciones para poder escapar, huir, fugarse. Y me parece que Fernando crea la clínica de las vidas cimarronas, que son esas existencias, ahora vamos a ver en su clínica, sus relatos, esas existencias que se sublevan ante todas las formas de domesticación o incluso de las sentencias diagnósticas. Y bueno, esa clínica plebeya, que merecería incluso ese nombre, me parece, es también un lugar donde siento que nos abrazamos cada vez que nos encontramos. Bueno, linderidad, desalmadero, clínica cimarrona, y entramos a lo que vos quieras de los relatos. Sí, tomando esto que vos decís de cimarrón, es algo que yo recupero, no es una invención mía, pero yo recupero la palabra como algo que hace a la resistencia, ¿no? Y que me parece que la clínica tiene mucho de eso, ¿no? Sobre todo para no quedar atrapada la clínica en la hegemonía de una sola clínica, ¿no? Y ver la posibilidad de encararlo desde esta óptica, digamos, desde este posicionamiento ético que puede ser desde ser un cimarrón en la clínica, a mí por lo menos me permite pensar y me permite, como decía Ulloa, pensar en los momentos difíciles, ¿no? Bueno, ¿qué hago con esto? ¿Sí? Y ahí, cuando la ciencia, cuando la técnica ya no pueden, ¿no? Aparece esto, aparece creatividad, esa creación, esa innovación, que es el cuidado. Yo digo que verdaderamente ese es el cuidado, ¿no? Y es lo que nos permite como trabajadores, y insisto, el cuidado no es una cosa que le pertenece solamente a la enfermería. Nosotros, bueno, por ahí también queremos hegemonizar eso, pero no, nada que ver. Pero digo, produciendo ahí algo, ¿no? Yo siempre digo, desde esa óptica, desde esa mirada, algo que digo como corazonada, ¿no? La clínica tiene mucho de eso, ¿no? A ver, donde no puedo, ¿sí? Precisamente ahí es donde más producción clínica uno tiene que producir, valga la redundancia, ¿no? En la insistencia, ¿no? En la disponibilidad también, ¿no? Y
Y en esas creaciones yo creo que está la esencia del trabajo, ¿sí? Y es precisamente el trabajo que se niega permanentemente desde el sistema, ¿sí? Porque es el trabajo que provoca el sistema, y el trabajo, como vos bien decís, desde el inconformismo, ¿no? No quedarme con eso que me plantea el DSM-4, ¿sí? O tal educación, ¿no? Tiene que ver con otra cosa, ¿no? Quería tirar eso porque los relatos tienen que ver mucho con eso, ¿no? Con darse cuenta, porque por ahí uno después lo toma eso. Ojalá uno pudiera darse cuenta, fuese tan lúcido como para darse cuenta en ese momento. Por ahí pasa, pero muy pocas veces, ¿no? Sí, me parecía que me gustaría subrayar la idea de la corazonada, la clínica como corazonada. Viste, la palabra corazón se podría pensar, ¿no? Como cómo está jugando en la idea de corazonada, porque corazonada sería el pensamiento del corazón, o el corazón que releva al pensamiento perplejo o al no saber qué hacer. El relevo del corazón, ¿no? Es como si, bueno, ahí donde el pensamiento queda nubilado, el cuerpo queda inmovilizado, y ya no se sabe qué hacer, el corazón toma el relevo. ¿Y qué decimos cuando decimos que el corazón toma el relevo, ¿no? Hay algo que tiene relación con esa fuerza que llamamos corazón, ¿no? Con esa persistencia que llamamos corazón, con ese latido, con ese músculo que bombea energía que llamamos corazón, y que vincular la clínica al corazón me parece que es algo para pensar, ¿no? Porque podemos pensar como la disponibilidad del corazón. Los personajes, permitime llamarlos personajes de los relatos que vos presentás en el próximo libro y que ahora vas a contar, trabajan con la corazonada. Me parece que quienes están escuchando van a disfrutar de reconocer la corazonada a medida que vayas contando el relato. Sí, a mí la escritura, digo, es importante también rescatar esto, Marcelo, la escritura me permitió precisamente rescatar estas corazonadas, ¿no? Y visibilizarla y compartirla con los compañeros y las compañeras en lo cotidiano, ¿sí? No es un acto fácil de hacer, ¿no? Porque cuesta muchas veces, pero bueno, es necesario, ¿sí? Y en eso yo aprendí, en esto del trabajo clínico, empezar también a recuperar los detalles en los cuales uno puede fijarse o puede observar con respecto a una situación, ¿sí? El detalle me parece que es una cosa interesante también a tener en cuenta, porque el detalle a mí me permite poder escribir, pero a su vez también posicionarme desde lo clínico y no quedarme solamente en una acumulación de signos y síntomas, sino quedarme con una historia, con una coyuntura política, social, económica, en donde está insertada esa vida, esa persona, ¿no? Y a partir de ahí uno arma el relato, ¿sí? Y que también puede ser el día mismo, ¿no? Que pasa en ese día o en ese momento. Y a partir de ahí empiezan los relatos, ¿sí? Digo, a mí hay algo que, y me salgo un poquito, pero vuelvo, Marcelo. A mí hay un tipo que me ayudó mucho a eso, aparte de vos, y que me ayudó
y que fue Fontana Rosa precisamente, ¿no? Yo leía mucho a Fontana Rosa y el negro tenía esa capacidad de ver los detalles, ¿no? De una escena. Y yo rescaté mucho de esa escritura, y lo mismo de tu escritura, de cómo darle importancia a esas pequeñas cosas que van a ir marcando por ahí los atajos de un posible o de una posible estrategia clínica, ¿no? Y en unos relatos que a mí me pasó, que lo charlábamos con Marcelo, y que tiene que ver con el dolor, que el dolor a mí me parece que es una de las cosas más propias que tenemos cada ser humano, ¿no? El dolor en general, digo, el dolor físico y el dolor mental, ¿no? El dolor, ¿sí? El umbral del dolor no es lo mismo que el mío que el de cada uno de ustedes. Cada uno tiene, desde lo físico, yo puedo tomar una vallaspirina, un paracetamol, un diclofenac o morfina, y el dolor. Y el dolor psíquico, también tiene muchas manifestaciones en las cuales uno debe pensar diferentes maneras para poder demorarse a escucharlo por lo menos, o a que empiece a hablar ese sufrimiento, ¿no? Y en ese sentido yo rescato una experiencia que me pasó a mí cuando yo era muy joven y trabajaba en el Instituto del Quemado en la provincia de Córdoba, en el Hospital Córdoba, y trabajaba de noche. Yo siempre trabajé ahí en ese lugar un año y medio de noche, y la noche también es todo un escenario, ¿no? Que parece tranquilo, pero bueno, a mí trabajar también ese año y medio me llevó a cambiar físicamente, porque uno altera sus rutinas, ¿no? Trabajando la noche. Sí, sí. Y bueno, esa noche yo estaba solo, no había, con 12 personas, es como una especie de sala de terapia intensiva, habitaciones individuales, y bueno, yo estaba en la rutina de enfermería, bien así en la rutina técnica de enfermería, y suena la alarma de una habitación, y yo estaba full haciendo inyectable, todo lo que tenía que ver con con el trabajo técnico, ¿no? Sí. Y me meto a la habitación en donde me habían llamado, y estaba Mónica, no voy a olvidar nunca ese nombre, una paciente que tenía el 60% del cuerpo quemado, y todos saben que la recuperación de un quemado es muy lenta y lleva mucho tiempo. Entonces hacía mucho tiempo que estaba ahí, y ya se había transformado en una paciente problema, porque, y discúlpenme que lo habla así, ya hinchaba las pelotas, básicamente, ¿no? Porque llamaba, insistía, ¿no? Y yo, siguiendo esa lógica, ella me dice, me duele, y le digo, pero si yo te coloqué la morfina hace poquito, hace hora y media, 2 horas. Sí, pero me duele. Entonces, yo así inmutable, seguía en mi posicionamiento, y ella me dice, ¿por qué no me lees algo? Y entonces yo empecé a pensar, digamos, de todo el laburo que tenía, digo, yo, esta mina está re loca en realidad, porque no tiene que ver todo lo que yo tengo que hacer, ¿no? Y le dije que bueno, que me esperara un ratito, que ya volví. En realidad era para zafar, ¿no? Y me fui a hacer el trabajo técnico de pasar la medicación y qué sé yo, y suena el teléfono, el timbre de nuevo, y bueno, espero un rato y suena de nuevo y me voy, ¿no?
medio enojado, ¿no? Como diciendo, che. Y estaba ahí esperándome, con la misma mirada, desorbitada, y me dice si le podía leer, y bueno, yo estaba ahí que me quedé medio en el umbral ahí de la puerta, y decía, bueno, ¿qué hago? ¿Me voy? Y me metí adentro, y bueno, y en realidad fue una de las lecciones más importantes que hice en mi vida, porque me puse a leer ahí con ella, me senté ahí cerquita de la cabeza, de la cabecera de la cama y de la cabeza de ella como para leerle al oído. Y en realidad ella tenía una pila de libros que yo ni cuenta me había dado. Y empecé a leer y en realidad me entusiasmé con la lectura, ¿no? Y por qué al oído, Fernando? No sé, en realidad porque me parecía que era como más íntimo, ¿no? Así, después con el tiempo me doy cuenta, Marcelo, en ese momento hice eso, ¿sí? Es en plena intimidad, ¿no? En medio de la noche, esa lectura al oído, ¿no? Pues, ¿no? Acercando la boca al oído, acercando las palabras al oído, es una escena conmovedora. Y empecé a leer, ¿no? Empecé a leer y me gustó la lectura y me había entusiasmado un poco así con la lectura y habrá pasado entre 5 y 10 minutos, no fue más que eso. Y me sorprende un ronquido de Mónica, ¿no? Y estaba profundamente dormida. Y yo quedé ahí, vos hablas mucho de la perplejidad, yo realmente quedé muy perplejo por esa imagen. Y ahí nomás dejé con muchísimo cuidado el libro y no voy a hacer cosa que se despertara. Y me fui y durmió toda la noche, ¿sí? Sin necesidad de que yo le pusiera otra dosis. Y eso después se transformó en una rutina para mí y para ella, porque ella estuvo mucho tiempo, después falleció, y en realidad ahí empecé a esbozar una intención de pensar mi práctica de otra manera, ¿no? Me tocó mucho eso. Yo en esa época tenía 24 años y quería ser el mejor enfermero técnico de todos. Y ahí se me hizo, viste, todo un revuelo, ¿no? Con eso. ¿Me permitís leer algo del texto? Dale. Tratar que acercaste la silla de la cama, cerquita de la cabecera, como para leerle al oído. En realidad está escrito en tercera persona el relato. Y entonces ahí penetra tanto en la lectura que lee un rato largo. El tiempo fue cómplice, lo mismo que la concentración. Tal vez pasaron 5 o 10 minutos, o un ratito. No sabe qué pasó en ese tiempo. Y mientras lee, invade al ambiente de una extraña aura atemporal que cuida. Y quiero repetir esta última frase, que mientras lee, ese personaje que está leyendo, que unos minutos antes se tuvo que arrancar de la rutina de los cuidados de enfermería, porque se llaman cuidados de enfermería también todas esas acciones que podríamos decir de administración de la medicación, de completar la historia clínica. Pero mientras lee se da cuenta que invade el ambiente una extraña aura atemporal que cuida. Y me parece que aquí vos lográs ubicar al cuidado en otro lugar. Lo que cuidaba, el cuidado, no era el del enfermero que estaba ahí,
¿no? De pronto, en el ambiente, ese ambiente compuesto por la cama, el dolor de las quemaduras, la necesidad de una compañía, esa vida que se arranca rutina para poder sentarse a leer, la voz cerca del oído, ese ambiente del susurro de la noche, ese ambiente se vuelve una extrañeza o una extraña aura atemporal que cuida. Y aura en el sentido de más pleno que tiene la palabra aura, que es la de una brisa suave. Es como si lo que cuidaban eran esos gestos, ¿no? Que se habían vuelto una brisa suave y apacible de cuidado. Y me parece que ahí hay una invención de un modo de cuidar. Si querés, la escena es teatral, o teatral en el sentido de que la podemos visualizar y la podemos sentir, la podemos intuir, y también podemos imaginar el cuidado como una brisa, una apacible brisa. Me parece que es una enseñanza ese texto. Y fíjate, que pone acá, el cuidado implica recuperarnos como sujetos epistémicos. Entiendo la intervención, pero no como sujetos epistémicos, ¿no? Fíjate que lo que Fernando plantea es que el cuidado permite recuperar ese misterio de un ambiente que cuida. El ambiente, no las profesiones, es la construcción de un ambiente de cuidado. Es lo que Aurí llamaba, ¿no? Cuando Aurí en la Borde piensa la clínica, la piensa como una clínica que trata de sanar el ambiente. Y a partir de ahí, de recuperarlo a eso, empecé a pensar, la importancia de estos arrebatos, que yo también le digo, ¿no? O acrobacias también institucionales. Vas armando una serie ahí, ¿no? Tenemos corazonadas, arrebatos, acrobacias. Se está armando la serie de la clínica cimarrona. Tal cual. Y yo me acuerdo, ¿no? De esto no es un relato, pero bien podría serlo, de cuando yo estaba haciendo la residencia en el hospital Emilio Villagrabal de Oliva, de la provincia de Córdoba. Después fui instructor de ahí, y cuando era instructor, yo estaba trabajando en una ciudad ahí cerca que es de Villa María, y ahí habíamos hecho con un grupo una radio comunitaria. Esa radio comunitaria en realidad no tuvo mucho, porque por ahí dice, bueno, armamos una radio, después hay que llenar, ¿no? Eso. Entonces, al poco tiempo se cae ese proyecto, estaba más dirigido a los viejos, y se cae ese proyecto. Y a mí me queda todo el equipamiento, porque lo había comprado, entonces, bueno, me queda todo. Y se me ocurre armarlo en el loquero, también cimarronamente, armarlo desde la residencia. Y fíjate cómo es la cosa, ¿no? Nosotros teníamos un espacio los martes y los jueves, en el medio del loquero. Hicimos la antena de televisión que teníamos, de la televisión, era la antena de la radio, que llegaba no a todo el loquero, a algunos en pabellones. Entonces se mandaban saludos, aprovechaban para mandarnos saludos entre los enfermeros y así convocar a los pacientes. Y llegó ese espacio, eran los martes y los jueves a la tarde, suponte después de las 4 de la tarde, poníamos música, simplemente era eso.
y en principio. Y después fuimos armando como espacios más reglados, así, supuestamente de una radio, que tiene una radio. Y se juntaban 60, hasta 80 pacientes los martes y los jueves de las 4 a las 6 de la tarde. El Puente se llamó esa radio y digo, ¿y qué tiene que ver con esto? ¿No? Había un tipo que llegaba, Pipa, y el primero que llegaba y el último que se iba. Y Pipa llegaba y se sentaba ¿viste? Con los bártulos que tienen en la locura, en el manicomio, ¿no? Llena de bolsas, ¿sí? Sí, siempre con las... Llegaba y se instalaba en una esquina y se quedaba ahí. Y no hablaba nada, ¿no? Y al principio a nosotros nos preocupaba y después era, ¿viste? Pipa, hola Pipa, y se sentaba. Y un día, habrán pasado, no sé, ponerle 3 meses, y dice Pipa, que es más, ahí no enteramos que hablaba, bueno, viste que podía hilar una frase, dice, quiero tener un programa de radio, dice Pipa. Bueno, ¿y de qué querés hacer el programa? No, dice, quiero hacer un programa de música mexicana. Y fíjate vos la antigüedad, Marcelo. Al otro día, nosotros dijimos que sí, que al otro día trajo un cassette, ¿no? De Jiménez, el mexicano este. Sí, no me acuerdo. Sí. Y el programa era ese, ¿no? Pasar el cassette. Todos los martes y los jueves, Pipa pasaba ese cassette, ¿no? De ida y de vuelta, ¿no? Y ese era su espacio, ¿no? Y bueno, estas cosas también, ¿no? Esas creaciones que surgieron a través de esto, ¿no? De esa primera aproximación a lo que verdaderamente es el cuidado para mí. Me encantó como dijiste que pasaba ese cassette de ida y de vuelta, ¿no? Porque... ¿Qué significa eso? Así como que pareciera como un derroche, ¿no? De pasar o una actitud inútil. Sin embargo, podría haberse pasado muchos años con ese cassette y para la mirada de las normalidades, eso es inconcebible. Y sin embargo, lo dijiste con una simpatía, con una ternura, con un reconocimiento de que eso necesitaba un respetuoso lugar así. Tal cual. Ahí Adana Hus dice José Alberto Jiménez, de José Alberto Jiménez del cassette de Pipa. Alfredo. ¿No? Y otra. Alfredo Jiménez. Sí. Y otra cosa que pasó en la radio, digo, y lo cuento, que tiene que ver con esto, había un tipo que estaba en la sala de crisis, había matado a su esposa, era súper peligroso para el loquero, y nosotros íbamos con los residentes a trabajar ahí con los súper peligrosos, porque estaban los peligrosos, los locos comunes, digamos, y estaban los súper peligrosos en la sala de crisis, que era una cárcel, básicamente, ahí en el Evinio Vidal Abad. Y bueno, y trabajamos con Pereira, y Pereira dijo, logramos sacarlo de la sala de crisis y que vaya a la radio, porque él se había convertido a la religión evangélica y quería tener un espacio en la radio. Y esto es muy gracioso, pero estaba bueno en cómo nosotros lo tratábamos como iguales, ¿sí? Y en esto del otro y todo. Y le discutíamos las cosas, ¿no? Y primero dijimos, bueno, le damos a Pereira un espacio de 30 minutos. Y en realidad 30 minutos era insoportable ese programa, ¿no? Era una cosa de hablar así. Y dijimos, no, mejor le damos 15. La otra semana acordamos en 5 minutos, ¿no? Y él, digo,
entendía cada cosa porque lo negociaba su espacio también, ¿no? Sí, Entonces sí, sí. quedó como que eran cortos así, ¿no? Y bueno, ese espacio de la radio fue también una cosa muy linda. ¿Qué tiene que ver con esto, Marcelo? ¿Querés contar el de la escena de la enfermera, el de las frutillas? ¿Cómo se llama ese relato? Sí, la ternura tiene sabor a frutilla. La ternura tiene sabor a frutilla. Hay 8 minutos antes de que se corte, después se corta y yo vuelvo a iniciar el vivo. Bueno, sí. Bueno, básicamente es eso. Nosotros estábamos. Yo trabajaba en esa época en Rosario y habíamos hecho un espacio de formación para enfermería y trabajamos con enfermeros, fue en el 2011, antes, sí, 2011, 2012, trabajamos con los enfermeros de hospitales generales y estábamos trabajando con un grupo de enfermeros del hospital, el ECA, que se llama el Hospital de Emergencia Clemente Álvarez, de ahí de Rosario, el hospital más grande que tiene Rosario, o sea, de urgencias sería. Y bueno, y la idea era contar relatos así, empezar a recuperar cosas, que la consigna era así: cómo recuperar cosas de un día en el cual vos te habías ido diferente a tu casa, que sentías que tu laburo tenía sentido. Y Salta, yo me acuerdo así, no me acuerdo el nombre, pero sí era una peticita gordita, así, divina, y muy, muy extrovertida, empieza a contar esto, que dice que ella estaba en la guardia del internado, y suena una vez, suena 2 veces, suena 3 veces el timbre, y ella va y había un pibito que tenía 2 heridas de arma blanca, cuidado por otro pibito, y de las mismas características, digo, esto de que la sociedad llama a los pibes chorros, ¿no? Digo, esta estigmatización de la gorra. Y nos decía una de las enfermeras, ¿no? Dice, vos sabés que se baña y para mí no se saca la gorra, ¿no? Y cómo tenía esa imagen, otro enfermero que contaba, ¿no? Y llega esta enfermera, así con toda su ternura, y entra y se va directamente a controlar el suero y a tomarle la mano así, y él le dice, yo te llamé 2 o 3 veces, y le dice, ¿vos sabés quién soy yo? Le dice el pibito, sí, le dice ella, vos sos Juancito. No, dice, yo soy el hijo de Juan. Juan, mi papá, está internado en Coronda. Coronda es la cárcel más grande que tiene Santa Fe. Sí, sí. Y Coronda es la capital de la frutilla. Y entonces, cuando le dice esto, automáticamente la enfermera dice, ¿vos tenés tu papá internado en Coronda? ¡Qué bueno! Dice, decile a tu mamá que cuando vaya a visitarlo, por favor, me traiga 1 kilo de frutilla. Y en realidad lo descolocó al pibe, se empezó a reír, como diciendo que está loca. Ella contaba, ¿no? Y ahí empezó. Te faltó decir lo que estoy viendo en el texto. El pibe le dice, sí. ¿Vos sabés quién soy yo? Yo tengo a mi papá en Coronda. Y si se llegara a enterar que me pasa algo, él se va a encargar de hacer cagar a todos los que me cuidaron. Tal cual. Esa misma escena puesta dentro ella transforma, como vos decís, la amenaza, es decir, esa posición amenazante en la que él lo puso, la quiso asustar, la transforma
en decirle a tu mamá que me traiga frutillas, ¿no? Es decir, pasó de la cárcel a las frutillas. Y ese es el modo en que lo descolocó con lo que vos planteás en el texto. Transformó la ferocidad a través de esa sutileza en una ternura que lo descolocó. Sí, porque después también entabló una relación. ¿Cómo estas intervenciones, siempre y después de esta intervención? Habría que decir que lo descolocó, en realidad no lo descolocó a él, descolocó la peligrosidad para dar lugar a que él hablara de lo que le pasaba. Tal cual. Y lo más interesante de todo esto, Marcelo y compañeros y compañeras, es que cuando ella lo contaba, digamos, con una alegría por lo que había producido en ese momento, en ese pibe, para el resto era un peligroso, muy peligroso, y cualquier otro, seguramente ante esta amenaza, hubiera llamado a seguridad, ¿sí? Y lo hubieran medicado tal vez, ¿no? Entonces digo, cómo esa intervención produjo en este pibe... Bueno, mandarle saludos a Julián. Bueno, Julián, un abrazo y salud. Charlar, hay que pensar qué quiere decir esto, ¿no? La soberanía sería la última posibilidad de ejercer algún poder quienes no tienen ningún poder. Sería algo así como quienes viven la condena de ningún poder, les queda la soberanía de hacerse daño. Y este es un punto que hay que pensar, porque hay una relación entre el dolor, como si el dolor fuera, paradójicamente, el último recurso ante el dolor. Me tomo un segundo para decir algo más sobre esto. ¿Cómo puede ser que el dolor se vuelva el último recurso ante el dolor, ¿no? ¿Cómo puede ser que las heridas en el cuerpo, los golpes que duelen, suavicen las heridas de la memoria, las aflicciones del deseo, los rencores, las frustraciones que apuñalan? Entonces ese último recurso, ¿no? del dolor para aliviar el dolor, me parece que es algo de la clínica que aloja lo insoportable, de la clínica cimarrona, de la clínica, como dice Fernando, de la corazonada, de la acrobacia, del arrebato, del corazón. Bueno, quería mencionar eso, ¿no? De que en este relato de transformar una cárcel en un regalo de frutillas, la intimidación en una ternura, está en juego el reconocimiento de esa zona de dolor. Y cómo con la astucia para encontrar la cercanía quien está amurallado, ¿no? en la idea de peligrosidad. Ese desmonte de la peligrosidad, porque la peligrosidad lo protege a este chico. Este chico se protege porque le dice, mira, yo soy peligroso, cuidado conmigo, cuidame. Es decir, la peligrosidad es como un modo de rogar atención, un modo de garantizarse el cuidado. Y es cierto lo que vos decís. Tal vez otra sensibilidad que se hubiera sentido intimidada hubiera calma, ¿no? Haciendo, balanceándose ahí entre la peligrosidad y la ternura, encontró un modo de abrirle lugar a la palabra, porque lo que Fernando no terminó de contar es que después de esta intervención, él empieza a hablar, empieza a contar cosas a la enfermera, ¿no?
Bueno, eso quería agregar, ¿no? Que se cortó justo en ese momento. Uh-huh. Sí, y esto, digo, el pibe aparece como lo hace aparecer la sociedad, ¿no? Aparece desde eso, desde el pibe chorro, ¿no? Eh, y, y obviamente al, eh, él espera siempre que la sociedad reaccione como reacciona siempre, ¿no? Por eso también lo sorprende, lo deja perplejo esto y lo deja casi desnudo ahí, ¿no? Pero de esto, desnudo de ternura en realidad, porque ahí él baja la guardia, podríamos decir, y empieza toda una relación totalmente diferente, ¿no? Totalmente diferente. Y en base a eso, yo ahora estoy trabajando en el Hospital de Reconquista, acá, y estoy trabajando, bueno, empecé a trabajar en lo que es la sala de adultos, en donde hay muchas internaciones de salud mental, y me encontré con una cosa que, tomando estas estrategias que uno va inventando, ¿no? Y las herramientas con las cuales uno se va nutriendo para determinadas intervenciones. Y me pasó también una cosa con un pibe que estaba internado, también un pibe, pero este es un pibe eh, más de clase media alta, ¿no? Con problemas de consumo, que digamos, con él inauguramos un espacio que después fue ocupado por otro, ¿no? Eh, y el hospital es un hospital hermoso, hermoso, nuevo, y tiene así las salas, todo nuevo, es bellísimo. Y al final de la sala hay como oficinas, ¿no? Y una de esas oficinas es la oficina del psiquiatra. Y no tenía llave en ese momento, estaba abierta. Entonces a mí se me ocurrió a la tarde, le vamos a llamar Juana a esta persona, porque se quería ir, en realidad, del hospital, en realidad era para irse, pero le dije, bueno, Juan, mira, aguantá, y me pongo a charlar con él y me dice, quiero fumar un pucho. Y era una cosa que a veces me está pidiendo lo imposible. Entonces le digo, aguantame, que más cuando se haga la tardecita, podemos ir a fumar un pucho. Y pensé en esa habitación, ¿no? En esa habitación que a la mañana era el confesionario del psiquiatra, ¿no? Y que ellos la habitaban ahí de otra manera. Y, y fue algo también alucinante poder ver cómo reacciona una persona cuando uno ofrece otro lugar, digamos, y no está. y, y bueno, a las 7 de la tarde lo voy a buscar, era verano, fue antes de la pandemia, y lo voy a buscar. Y bueno, se sorprendió porque, si no, pero me dio bola, ¿no? Se acordó. Entonces lo llevamos hasta allá y después se transformó en una rutina. Y esa rutina, pero no solamente con él, sino con otros. Y esa rutina, sobre todo en Juan, hizo que yo no le colocara el inyectable que tenía a las 20 horas prescrito. Esto era un pacto entre él y yo. Y, y él dormía profundamente también, así como Mónica. En ese espacio nos fumaba 3 o 4 puchos uno atrás del otro, y por ahí nos hablábamos. Estábamos ahí al oscuro para que no nos vieran, ¿no? Y, y bueno, y después fue un momento en donde él empezó a hablar de cómo estaba, qué quería. Él tiene un nenito, un hijo muy chico, entonces en realidad quería ver al hijo.
eso hicimos que lo pudiéramos traer al hijo. Bueno, y muchas otras cosas. Quería ver a uno de los tíos, no a la que le venía y la cuidaba, sino a otro. Eso también, que fuéramos hilvanando o pensando mejor una estrategia, ¿no? Eso duró poco tiempo porque después el psiquiatra le puso llave, entonces se nos terminó el espacio. Ahora estamos inventando otros, ¿no? Pero bueno, la hegemonía, bueno, ganó, por así decirlo. Sí, a mí me gustó del texto que escribiste sobre esta experiencia, cómo vinculaste esa luminosidad de la sala, de todo tal nuevo, precioso. Encontraste que había una condición para la palabra que suponía encontrarse en un lugar que se escapara de la luz, ¿no? Como esa penumbra iluminada por las brasas de los cigarrillos, como una invitación a otro tipo de palabra no disciplinada por el poder. Ese hallazgo, porque de nuevo, ¿no? Así como hablábamos antes de la brisa suave y apacible de los cuidados, aquí también es la penumbra de esas brasas que antes de hablar se encienden en el cigarrillo, ¿no? Porque hablar es también encender una brasa. Y se requiere de esto, ¿no? De tener ganas de tener un lugar para y tener con quién. Y también, digamos que ese hablar es un hablar no disciplinado. Alguien aclara un lugar sin cerradura, sí, un lugar sin... Exactamente, que no está tan precisa la expresión un lugar sin cerradura. Incluso podríamos decir un lugar donde se inventan llaves en donde que no necesitan cerraduras, ¿no? Llaves que, como se llamaba la radio, que sirven como puente. Pero quería agregar algo que plantea el texto y que plantea la práctica, que es que hay un hablar que tal vez no es reconocido como hablar por quienes estudian en la facultad. Porque es un hablar sin pretensiones de revelación, sin pretensiones incluso de confesión, ¿no? Porque la paradoja de un confesionario donde no hay confesión, sino hay... Es un hablar de quienes están a la espera de cualquier palabra, así como el Pipa del relato anterior, que estuvo 3 meses sin saber sin saber quiénes asistían, que él hablaba, pero estuvo presente sin hablar, estuvo merodeando su programa, su espacio, sin necesidad de hablar, ¿no? Esa idea de que, me parece que nosotros amamos la palabra, pero tenemos una idea de que la palabra tiene que ser esa que suponemos que es la palabra, ¿no? Sí, hay tantas formas de la palabra, ¿cómo decir esto, no? Sí, y fíjate, Marcelo, ¿no? Cómo aprovecho para saludar a mis compañeros y a unos compañeros que trabajan conmigo, que es un dispositivo que se llama Patitos en Fila, que trabaja ahí en el hospital de acompañamiento. Y bueno, y a muchos amigos que veo ahí, y que bueno, les mando un abrazo y después de esto vamos seguramente a tomar un vino, pero digo, cómo esto siempre se hace en la clandestinidad, ¿no? ¿Cómo cuesta? Y por ahí tomando cómo surge o cómo empieza un dispositivo de salud mental, ¿no? Muchas veces empieza así, desde la clandestinidad, ¿no?
hasta que se formalice un dispositivo, muchas veces lleva mucho tiempo, ¿sí? Porque precisamente el sistema no está preparado, entre comillas lo pongo, para este tipo de dispositivo, ¿no? El psiquiatra nunca me iba a permitir que vaya a fumar a su lugar límpido y estéril de todo, que vaya a fumar Juan su pucho de las 7 de la tarde, ¿no? ¿Cómo va a permitir eso? Eso no es parte de una terapéutica, ¿no? Y que, no es parte de una clínica. y que encima negocie no recibir el inyectable. Mi enfermero me insultaban, mi compañero enfermero, digo, me insultaban en arameo, ¿sí? ¿Cómo no le va a dar la medicación? ¿Pero cómo puede ser? Y yo le decía, bueno, si no se duermen, ustedes me llaman a cualquier hora, esta noche, le decía. Y dormía, Juan, dormía, era impresionante, dormía como un bebé. Y bueno, digo, esas cosas... que uno por ahí hasta no se explica por qué pasan, ¿sí? Pero no pasan hasta que uno hace o produce algo para que pasen, ¿sí? Entonces a partir de ahí uno entiende la necesidad de estos espacios en instituciones tremendamente crueles como las instituciones de salud, ¿sí? Muchas veces nuestras instituciones están plagadas de prácticas crueles que nada tienen que ver con la hospitalidad, precisamente un hospital, tomando de poder inventar estos lugares. Estabas hablando cuando hasta yo escuché, estábamos hablando de la construcción de esos lugares, ¿no? Sí, no, pero yo decía esto de la clandestinidad y de cómo empieza desde ahí y cuesta mucho instalarlo, ¿no? Como algo... Fíjate vos, ¿no, Marcelo? Esto de la radio, nosotros funcionamos clandestinamente en lo que era 1 año y medio, hasta que decidimos formalizar el espacio. Duró 3 meses la radio. Claro. ¿No? Digo, ¿cómo el sí? ¿Sabés que yo relaciono esto de la clandestinidad con algo que te decía en relación al otro? A mí me pasó que clandestinamente, por decir así, sin expresarlo, yo me fui como convenciendo de que no atendía a otro. Cuando escuchaba, no escuchaba a otro. Y entonces secretamente me fui como entrenando, persuadiendo, ¿no? De que se escuchaba, se atendía, me acercaba, a veces a una intemperie, a una orfandad, a una oscilación, a un temor, ¿no? Abrigar a una orfandad, abrigar una intemperie, es lo que relataste en la primera escena de la paciente Mónica a la que te acercabas a susurrarle una lectura en el oído. Ahí es como una escena de acompañar el momento del sueño, ¿no? Es decir, era como acercarte a un dormir sostenido en la palabra. O sea que no era a Mónica exactamente, ¿no? A quien acompañabas o a quien leías, sino le leías a esa necesidad de abrigo, ¿no? Y con el tiempo me di cuenta que había que avanzar un poco más, sino que una intemperie atiende a otra intemperie. Una orfandad atiende a otra orfandad, porque fíjate lo que estás contando. También el enfermero está en una intemperie, en una orfandad. Es lo que de cómo arrancamos hablando hoy, ¿no? De ese lugar subalterno. Es como si
una sensibilidad subalterna, inventan esa acrobacia, ¿no? Es como si la corazonada no es solamente de la intemperie de la enfermería, ¿no? La corazonada también es de Mónica, que tuvo la corazonada de decir, ¿por qué no me lees? Tuvo el arrebato. Y ese muchacho, entre todas las vueltas, ¿no? de ese laberinto de lo subalterno, sale, ¿no? De esa intemperie, sale de esa seguridad, porque las prácticas de enfermería que tenía ese muchacho le daban seguridad de qué debía hacer y cómo debía hacerlo bien, ¿no? O sea, sale de esa seguridad y entra en la intemperie de un arrojarse, en el sentido del arrojo, ¿no? La valentía, el coraje de inventar ahí la situación clínica de que el cuidado pasaba por leer al oído. En ese sentido, ¿no? Me parece que esas clandestinidades conciernen a la invención teórica también que necesitamos. Y decidir por cuándo y cómo salir de la clandestinidad. Yo creo que hay que salir con la fuerza de estas ideas. Y tenemos que ir terminando, Fernando. Bien, bien. Sí, me parece bien. Contame cómo te sentiste en la cuestión, y te dejo para que cierres la conversa. ¿Cómo se cortó justo? ¿Cómo qué? No, contame cómo te sentiste en la conversación y te dejo como para que vayas cerrando el conversadero. El conversadero, sí, que decíamos la otra vez. No, yo creo que, bueno, siempre un gusto hablar con vos, Marcelo, pero obviamente uno se siente yo muy a gusto, y poder hacer, yo rescato siempre esta generosidad que siempre hay, porque yo discuto mucho con algunos del campo, sí, en donde siempre hay una mesa de salud mental y nunca está enfermería, ¿no? Está el psicólogo, el trabajador social, el psiquiatra, y nunca hay un enfermero, o muy pocas veces, muy rara vez. Entonces, la posibilidad de poder integrarlo, hay muchos compañeros, yo formo parte de un grupo en donde somos casi 60 enfermeros que trabajamos en salud mental de 10 provincias, y que algunos están ahí escuchando hoy, y que venimos trabajando en ese sentido, venimos también inventando algo cimarronamente, y lo estamos poniendo en tensión a nuestra práctica, básicamente, ¿no? Y nos estamos quedando ahí en la intemperie a ver qué producimos, ¿sí? Y esto, yo tomo yo soy lo mismo que de tu trabajo, soy un lector y un escuchador. Tuve la suerte de conocerlo y de hablar y de estar con él, con Ulloa. El viejo tenía una relación muy particular con la enfermería. Yo lo conocí en la colonia psiquiátrica de Oliveros. Y tomo, siempre me gustó, me fascinó la palabra Baquiano, ¿no? Esta palabra que va como instalándose de a poco en la clínica que plantea Ulloa, y que él dice, el Baquiano es alguien que escucha más de lo que habla, ¿no? Y digo, y eso es lo que producen estos espacios, ¿no? Una posibilidad en donde, como también lo dice Escliar, tenemos que romper con esas temporalidades y con esas espacialidades, ¿sí? Que nos impone el sistema.
y meterle ahí precisamente otro tiempo y otro espacio que no tiene que ver con la formalidad o que no tiene que ver con la normalidad, ¿sí? O precisamente con los espacios que plantea la formalidad y la normalidad. Entonces, pensarlo desde el cuidado a mí me hizo reflexionar mucho sobre mi práctica y así poder discutirlo con muchos de mis compañeros, de los cuales formamos parte de ese grupo, y así estamos pensando otra práctica de enfermería, ¿no? Con una enfermería mucho más dispuesta a la discusión clínica que a la dispensación de técnicas. ¿Sí? Y en eso, cómo también buscar los interlocutores. Yo por ahí siempre digo, tuve la suerte, pero yo decía, no es que dice, a mí siempre me encuentra, lo que pasa es que yo siempre estoy disponible, ¿no? Y algo de eso pasa, ¿no? Buscar a los disponibles, más que a los que verdaderamente están haciendo o haciéndole funcionar el sistema. Hay otra gente que está disponible y piensa de otra manera, como el gordo del manicomio, o como el nuevo gordo que encontré acá, que también es alucinante, como piensa la clínica desde la psiquiatría, o cómo inventa una nueva manera de medicar, por ejemplo, ¿no? Eso, no sé, Marcelo, No, sí, podría hablar. Sí, podríamos seguir hablando, ¿no? Pero me parece un buen cierre el de la disponibilidad. Las historias que fuimos contando, las que no contamos, todas tienen en común esa disponibilidad que es el dar tiempo, dar lugar. La disponibilidad tiene que ver con el dar tiempo, el darse el tiempo. Y bueno, tal vez demora, ¿no? Como acrobacia, relato, como corazonada, como escucharle el latido al detalle, que fue otra cosa que planteaste. Bueno, con todas esas ideas nos podemos despedir. Te mando un gran abrazo desde aquí y gracias por participar de la conversación. Y esperemos que se publique pronto el libro. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, lindero como lo decimos nosotros. Te mando un abrazo grande y gracias por la generosidad siempre, ¿no? Esta que nos acerca, ¿sí? Así que un saludo a todos y un abrazo grande. Bueno, gracias a todos y a todas las que nos acompañaron y hasta la próxima. Hasta luego.